Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 23. Yo soy Aramiel Barenga Yo soy Betty Figueredo. y estamos para hablar esta vez de los dichos y frases de los paraguayos en su parte número 17. Tal cual. Estos dichos y frases de los paraguayos, como mencionamos siempre, los encuentran en su parte escrita en las redes sociales que vamos a mencionar en un ratito. Uh-huh. Bueno, comenzamos. Dice el número 1, Yapoí Jaorama Lomita. Ya po hija, ora malomita. ¿Sí? Bueno, siempre existe un capataz, un jefe en las obras, generalmente en las obras de construcción, en los talleres, en las fábricas. Y cuando llega ya la hora de la culminación de la labor del día, dice, ahí surge el Yapo hija, ora malomita. Ya es hora de terminar el laburo, el trabajo. La labor. Es hora de, exacto, es hora ya de partir a nuestros hogares. Ajá. Es así, concreto. Sí, perfecto, clarito. La siguiente, el famoso guaiñe ecane, Porque te reíste. por nada en específico. Bueno, el gentilicio de la gente nacida en el departamento del Guairá Sí. es guaireño o guaireña, ¿verdad? Sí. Pero la gente ya utiliza una frase, una palabra realmente muy cortita que es guaí, Sí. que es aplicable al varón y a la mujer, Sí. ¿verdad? De igual modo, guaí es varón o mujer, no importa. neutro. Che guaí, de pico guaí. Mm. Entonces sí, Sí. che guaíjina, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces el guaí se caracteriza por su forma muy característica de hablar, Sí. ¿verdad? Siempre la gente comenta, ¿verdad? De que pareciera ser que canta, tiene una tonadita su expresión, ¿verdad? Sí. Y también, aparte de guaiñe ecane, se le dice también aji ocane pava. O sea, la pava pues tiene el pico así curvito, ¿verdad? Sí. Entonces, se le compara con el pico de la pava. Entonces, aji ocane pava. Bueno. Yo voy a expresar unas frases para que la gente pueda entender, ¿verdad? Cuando yo realmente hace 52 años que estoy acá y creo que ya perdí en gran medida la tonito, la tonadita, la tonadita del guaí, ¿verdad? Pero cuando nos vamos contigo a Villarrica, a mí nos encanta, amamos escuchar eso. Por ejemplo, te dicen, y se habla el yopará, ¿verdad? Sí. Una mezcla de guaraní con el español, dice. ¿Cuándo ico viniste? ¿Hasta cuándo ico te vas a quedar? ¿Ya te fuiste ico a verla a tu mamá? ¿Qué ico lo que querés? ¿Qué ico lo que querés? Es adorable. Sí. ¿Te gusta para la comida? O sea, es un cantito así. Es un tono hermoso. Increíble. O si no, en guaraní, pero con la característica de que sin pronunciar la R. Pero yo creo que ese es un problema, ¿verdad? Una dificultad general, no sé a qué se debe, que no quiere pronunciar la R. Por ejemplo, te dicen, aka eiko e yura, aka eiko e jota, aka eiko e yuyegta. A ver si hay algún guay que nos está escuchando y dice que sí. Es araca eiko e jota, sería si vas a pronunciar bien, pero es aka eiko e jota. Es increíble, pero hay que ir al Guairá y escucharle a los guaireños. Es algo adorable. Mira, pero te digo algo. Sí. Estoy un poco asustada. ¿Por qué? Por el hecho de que en estos últimos años que hemos ido, hay tanta gente de diferentes partes del país, ¿verdad? Por la universidad católica que atrajo, está en la de medicina, a estudiantes de distintos puntos del país. Y es como que es tanta la población de afuera que se está perdiendo ese tonito. ¿Te parece, Aramé? Sí, estoy asustada. No, necesito que hablen así, por favor. También, yo sé que Misiones también tiene inclusive una partícula que es ta, ta, que le agregan a todas sus expresiones. Ese nunca ¿verdad? Escuché. Sí, ta. Bueno. Alguna vez vamos a ir a Misiones y vamos a ver si ejemplificar. Nos a ver si nos invitan, ¿verdad por favor? Que sí? Vamos a comer el famoso chorizo misionero. Sí, esa es la característica del guaí, ¿verdad? Me encanta. Yo soy guaí, pero pasando el río Tebicuarumí ya estamos en... Te voy a reclamar algo.
Yo tengo un amigo que tiene un pasaporte que dice República del Guairá. Y vos no tenés ese pasaporte. ¿Qué está pasando? No, así mismo. Y mira, voy a contar una anécdota. Voy a tratar de ser breve. Sí. Resulta ser que cuando yo vine recién, la primera canción que grabé, que llevé a un disco, al famoso long play, sí. fue Soy Paraguaya. Sí. Y entonces me dijeron de que yo ya renuncié a mi nacionalidad guaireña y adopté la paraguaya, ¿verdad? De ella andas edema y guaí. De Paraguaya Macoanga, porque la canción se llamaba Soy Paraguaya. Fue muy gracioso eso. Bueno. No esperaba, la verdad que no esperaba semejante reacción. Tremendo. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Porque me el número 3. Yapoína. Yapoína. Sí, Yapoína. Sí. No, ¿Cómo es? Yapoína. Yapoína. Bueno, realmente es una expresión de rechazo, ¿verdad? Ya de fastidio, ¿verdad? Porque hay veces que hay personas así fastidiosas, ¿verdad? Que están diciendo tonterías, entonces es yapoína, dejémonos de joda. Es eso lo que quiere decir Arami. Yapoína. Hay un personaje, creo que le dicen al profesor, ¿es así, Arami? Puede ser. Que utiliza muchísimo esta expresión y quedó así como muy marcado el yapoína. Tenemos una amiga, no sé si se puede contar eso o no, pero me fue muy gracioso, así que sí voy a contar. Una amiga venezolana que escuchaba Yapoína, porque trabajaba con mucho personal. Y en la radio también escuchaba el programa de esta persona. ¿Sí? Escuchó Yapoína. Y un día va y le dice al marido, Yapoína, le dice, perdón, pip, vamos a poner ahí. Y le dice, le miraba al otro, ¿qué ¿Pero qué dijiste, mi amor? Le dice. Repetime lo que dijiste. Y repitió ella la palabra, ¿verdad? Sí. La expresión. Sí. No, eso significa tal cosa. Otra cosa, es Yapoína. Fue muy gracioso. Fefa, te mandamos un fuerte abrazo. Traté de disimular, pero vos la pusiste en evidencia. Fue muy gracioso. Fuerte abrazo, Fefa. Bueno, realmente, para que vean cómo el extranjero ama y así como entiende, así como ella entendía. Pero con el alma ella decía la palabra errada, ¿verdad? Bueno, pero ella estaba convencida de que es muy genial porque tratan de entender y de usar, ¿verdad? De mimetizarse y de decir realmente fue muy gracioso. Perdón. Bueno, la siguiente, trato a puá. Bueno, esto sí. Trato es una palabra española, ¿no? Y apuá es redondo, un trato redondo. Es muy propio de los corruptos, ¿verdad? Son tratos económicos convenientes, ¿verdad? Pero fuera de la legalidad, Arami. Tratos entre dos personas o dos grupos. Entonces, muchas veces los proyectos o cuando hay la posibilidad de una gran obra, una cosa así, entonces tratan de torcer la cuestión de modo que se pueda hacer un trato a puá, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que da como resultado el enriquecimiento ilícito que es propio de los corruptos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese famoso trato a puá se escucha mucho en los noticieros, leemos en los periódicos que de vuelta al famoso trato a puá entre fulanito y fulanito, ¿verdad? Sí. Dan los nombres en los periódicos, claro, ¿verdad? Claro que sí. Pero es para que se entienda, no es legal, es absolutamente ilegal. Yo te diré que es hasta robar, ¿verdad? La posibilidad de que una obra, un proyecto resulte útil y económico. Con el trato a puá se distorsiona todo. Claro. Así mismo es. Bueno. Y la última por esta tanda que es Ohueta Pere. Ohueta Pere. Esa es una frase también muy utilizada. Sí. Y bueno, es una frase propia del que sale huyendo de algún compromiso. Desapareció, se esfumó por el camino, ¿verdad? Ohueta Pere, se apagó en el camino, desapareció. Eso es lo que es Ohueta Pere. Para eludir, para evitar un compromiso tomado. Salió corriendo. No, se asustó, se dio cuenta de lo que implicaba y se esfumó. Ohueta Pere. Así mismo. Cortito, conciso. Así. Bueno, todos estos dichos y frases los encuentran en la parte escrita en las redes sociales, que ahora vamos a pasar a volver a recordar a toda la gente, que son Facebook,
vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial. Siempre me olvido, el oficial hace la diferencia porque de uno se encuentra. Entonces, @BettyFigueredoOficial. En Instagram estás como @BettyFioficial. En TikTok estás como @BettyFigueredo01 y en el canal de YouTube estás como Betty Figueredo. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. También nos pueden encontrar en la página web que aquí arriba anotamos, www.bettyfigueredo.com, donde encuentran muchísima información y, como dijimos en el capítulo anterior, también todas las plataformas de música, ¿verdad? Que realmente es nuestro fuerte la parte de la música, pero esto lo hacemos con amor, la parte del idioma y de la cultura, ¿verdad? Así mismo. Y encuentran muchísimo contenido que vamos cargando, que vamos procesando, como se dice, en forma lenta pero segura. Así es. Y queremos agradecer toda esa interacción de la gente, ¿sí? Totalmente. Muchísimas gracias, en serio. Agradecer los mensajes, los comentarios, los me gustas, los mensajes que dejan en el inbox. Téngannos paciencia porque nos cuesta un poco. Inclusive mucha gente agradece a mí. Sí. Y, en fin, piden que sigamos, que ellos realmente esto es un aprendizaje así, o sea, es aprender frases o dichos nomás, ¿verdad? Sí. Pero si vamos a entrar a aprender el idioma guaraní es mucho más sustancioso, claro, más profundo y más complicado, ¿verdad? Justamente el otro día se comunicó con nosotros una persona que estaba en proyectos de hacer una película y quería saber un poquito de las diferentes frases por zona, ¿verdad? Y como le explicó la producción, eso es algo que realmente ya tendría que acercarse a las instituciones encargadas de eso. Exacto. Que tienen tienen un plan. Un plan una estadística, un plan, claro. Información certera, ¿verdad? Así mismo. Entonces, bueno, agradecemos igualmente que se haya comunicado con nosotros. Para nosotros es muy importante eso. Pero la forma, desde luego, que de aprender el idioma, yo creo que es hablando aramí. Sí, todos los idiomas. Una vez que manejas ya el idioma, podés hablar, podés comunicarte, podés entender. Sí. Ahí sí estudiar la gramática. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pero es muy complicado empezar con la gramática sin saber hablar, ¿verdad? Sí. Entonces, sobre todo para los niños es muy... Y para los padres y los abuelos, que se desesperan, ¿verdad? Porque no saben cómo explicarle a sus niños, ¿verdad? Porque complica mucho, la verdad. Debería de ser a través de música, las famosas musiquitas. Con los versos tan lindos que hay. Yo aprendí así aramí. Sí, a través de la música, ¿no? A través de los versos de los poetas que escriben en guaraní. Entonces yo aprendí cantando las letras en guaraní y preguntando qué significa esto, y así fui aprendiendo. En un tiempo que todavía no había tanta información como hoy así día, ¿no? Mismo, sí. Y bueno, agradecerles una vez más por todo eso que implica que nos acompaña, interacción, ¿verdad? La interacción a través de las redes sociales. Y con esto nos despedimos de este capítulo. ¿Te parece? Bueno, nos despedimos de Vivencias, episodio 23. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.